al igual que para los profesionales de apoyo que nos ayudan desde el Consejo Técnico de la Contaduría. Obviamente, siempre he sido un admirador de las entidades sin ánimo de lucro y he tenido oportunidad de desempeñarme profesionalmente en las mismas, y por eso quería también unirme al consejero Leonardo Barón para darles un saludo de bienvenida, agradecerles su presencia, porque eso demuestra que ustedes viven en función permanente de cada día de ser mejores. De ahí que el Consejo Técnico desde el año pasado ha interpretado que la importancia de nuestros profesionales y de todas aquellas empresas que cada día quieran ser mejores, participar en forma proactiva, altruista, con deseo de aportar, pues hombre, también se reúnan a través de estos webinars que está haciendo el Consejo Técnico y que en este año ya se han desarrollado, creo si no me equivoco, Jorge, 4, ¿no? Y entre ellos muy importante que se va a desarrollar esta tarde por tratarse precisamente de las entidades sin ánimo de lucro. Nosotros generalmente tenemos dos clases de entidades, las con ánimo y sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero nos vamos a detener hoy con el apoyo precisamente del señor consejero Leonardo Barón en la sin ánimo de lucro por la importancia que reviste, porque existe todavía inquietudes respecto de las definiciones de la misma, de lo que trajo a partir del decreto ley 019 del 2012, inclusive la inscripción en las cámaras de comercio, etcétera, y de ahí esa importancia. Por eso celebro que usted precisamente, un colega muy connotado como es Leonardo Barón García, nos apoye con una serie de aportes en sus conocimientos que no van a ser solamente de ello, estoy seguro, desde el punto de vista contable, porque a veces hay dolores de cabeza, pero que usted maneja muy bien también y tienen que ver con el aspecto tributario, no solamente desde el punto de vista de clasificación general, como las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones que generalmente están clasificadas, las entidades sin ánimo de lucro, sino que a veces surgen dudas si debe practicarse o no la legislación civil, la legislación mercantil, y a veces nos llevan inclusive a hablar de la ley 222 de 1995, que trae una condensación solamente de dos clases de sociedades, y a las civiles le dice usted tiene que aplicar también la legislación comercial. Pero tenemos otras que a veces se dificulta entender, y aunque nuestra fortaleza y nuestro compromiso es desde el punto de vista de la normalización contable, de la información financiera, de la auditoría, del ejercicio de la revisoría fiscal, hemos creído que nadie más autorizado para esta tarde apoyarnos en este conversatorio, como hemos querido denominarlo en el Consejo Técnico, estos webinarios, para que sea más una interrelación entre el asistente y el expositor, que yo creo que no solamente genera más confianza, sino que queremos también hacerlos partícipes con la información de que el Consejo Técnico de la Contaduría tiene un comité muy especial sobre las entidades sin ánimo de lucro y que ustedes pueden participar de ellos si tienen el mejor deseo y la posibilidad de aportar. Se trata de aportar, de ayudar, ¿no? Y no solamente aquellas que hemos mencionado hace un momento. Tenemos, por ejemplo, algunas que a veces dicen, bueno, ¿y nosotros cómo los catalogamos aquí desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista contable, etcétera? Como por ejemplo las sociedades de mejoras públicas, como por ejemplo las juntas de defensa civil, en general la junta de acción comunal, las mismas asociaciones de adultos mayores, resguardos y cabildos indígenas, etcétera. Pero no quiero ser yo el vocero por obvias razones. Tenemos un interlocutor muy capaz, con el mejor ánimo de aportar sus amplios conocimientos sobre el tema, a quien en nombre del Consejo Técnico también y de nuestra profesión contable agradecemos. Señor consejero doctor Leonardo Barón García, y sin más preámbulos damos paso entonces para que se inicie este conversatorio a raíz de las diferentes preguntas que entiendo Jorge ya está resumiendo para planteársela, porque sé el enriquecimiento que usted, con el mejor ánimo que siempre lo anima, nos va a dar a todos sus asistentes. Gracias, señor consejero.
bienvenido, y a partir de este momento guardo silencio para escucharlo a usted, que es lo que más nos interesa a todos. Muchas gracias, Jesús María. No sé si estás viendo mi cámara, Jesús. Jesús María, no sé si estás viendo mi cámara ahí. Bueno, sí, la estaba viendo. ¿Está viendo en este momento que estamos proyectando? Es que es para decirte algo. El fondo se ve muy bueno. No Ahora se ve, sí. no se ve. Voy a quitar el fondo a ver si se ve el progreso es de todo, Leonardo. Sí, porque te ves como medio raro, cortado el cuello. Bueno, entonces vamos a quitar el fondo. No sé si ahí ya se ve mejor o no. Sí, mucho mejor. Es que nadie está diciendo que se viera mal. Listo, no, Jesús, decirle a la gente que la primera vez que yo estuve, que cogí en mis manos un libro del Consejo Técnico, fue en el año de 1998, en agosto del 98, donde recibí un libro de CODE que se llamaba Pronunciamientos 1 al 9 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En ese libro, cuando lo recibí a mis manos, una vez me dije, me gustaría algún día ser parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy, desde hace 3 años y medio, he tenido el gusto de pertenecer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero lo que más me pareció curioso es que al volver a ver este libro encontré que en este libro, en el año 1997, estaba representante del Ministerio de Educación Nacional en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el contador público Jesús María Peña Bermúdez. Entonces, ¿cómo son las cosas de la vida que en el año 98 que tuve el libro, quise pertenecer al Consejo Técnico? Hoy, estando en el Consejo Técnico, me vuelvo a encontrar con Jesús María Peña Bermúdez. Creo que es una bonita coincidencia, Jesús, y creo que muchas personas tienen un buen recuerdo de usted como profesional que es. Gracias, Leonardo. Para mí es muy grato también haberlo encontrado a usted, no solamente como colega, un gran profesional, sino también como mi paisano y hoy amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese grato recuerdo que trajo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces buenas tardes a todos y entonces vamos a empezar ahora sí a hablar de pregúntele al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En este caso vamos a hablar de las normas de contabilidad e información financiera en las entidades sin ánimo de lucro ESAL. En el chat ustedes tienen el link donde pueden invitar a las personas si lo desean, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a hablar un poco, pero nos gustaría, después de que acabáramos la exposición, que ustedes nos comentaran temas que tal vez deberíamos abordar como orientación para la CESAL. Recuerden que hoy tenemos una orientación. Nos gustaría comentarle algunos temas que queremos mejorar de esa orientación. Nos gustaría escuchar de ustedes qué problemas presentan la CESAL en la práctica para mirar cómo desde el Consejo Técnico podemos ayudarles a ustedes a mejorar la práctica de la aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en las entidades que se consideran que no tienen ánimo de lucro. Empecemos con una pregunta que normalmente nos hacen como Consejo Técnico, muchas veces muy repetida, y es: ¿las ESAL en Colombia deben aplicar normas de contabilidad e información financiera? Es una buena pregunta. Y mire que la pregunta no es tanto si tienen que aplicar las NIF, porque muchas personas dicen, ¿debo aplicar las NIF? Entonces, no. Recuerden que en Colombia, la ley 1314 del 2009 estableció las normas de contabilidad e información financiera. Básicamente, toda entidad obligada a llevar contabilidad en Colombia que pertenezca al sector privado debe clasificarse, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, como perteneciente al Grupo 1, al Grupo 2 o al Grupo 3. El Grupo 1 es el conjunto de entidades que aplican las NIF plenas, el Grupo 2 son las entidades que aplican las NIF para las pymes y el Grupo 3 son las entidades que aplican normas de información financiera o el marco técnico normativo para microempresas. Tenemos esos 3 anexos y no es que usted tenga que aplicar la NIF, digamos las plenas, sino que usted debe clasificarse en qué grupo pertenece y de acuerdo con esa clasificación
es que usted va a determinar qué tipo de contabilidad debe llevar. Digamos que esa es un primer tema que es importante mencionarlo. Algunas personas nos han dicho que consideran que deberían existir normas especiales para las entidades sin ánimo de lucro. Para ello, me gustaría un poco preguntarles a ustedes, o preguntarles a ustedes no tanto, sino decirles a ustedes inicialmente lo que las NIIF plenas hablan del tema. Aquí hablo de las NIIF plenas porque de alguna manera también aplica para pymes esta misma recomendación, pero quiero que miremos qué dice la norma cuando las personas dicen que debe haber una contabilidad diferente para entidades sin ánimo de lucro frente a unas que tengan ánimo de lucro. Básicamente, el párrafo 5 de la NIC 1 nos menciona que normalmente las normas de información financiera tienen una terminología más propia de las entidades que buscan el lucro, ¿de acuerdo? Si digamos que no quiere decir que la norma no se pueda aplicar en entidades que no tienen fin de lucro, ¿no? Lo que sucede es que al aplicarla van a tener que modificar descripciones que son específicas para ellos. Incluso en algunas ocasiones hasta el nombre de los estados financieros. Tal vez son uno de los temas que ustedes lo conocen, nuestra orientación lo menciona. Vamos a tener que seguramente darle alguna claridad adicional respecto de ello, pero la idea es pensar en que las entidades sin ánimo de lucro pueden usar una contabilidad. Tal vez hay que dar orientaciones, cómo se deben reconocer ciertas partidas que son exclusivas de las entidades sin ánimo de lucro y tener en cuenta que a pesar de que la norma está pensada en entidades que buscan lucrarse, pues tenemos que mirar cómo elaborar una política contable que se adecue a nuestras necesidades. La misma situación ocurre con aquellas entidades que no tienen patrimonio, dice el párrafo 6 de la NIC 1, las cuales van a tener que adaptar la presentación de los estados financieros para reflejar esas participaciones de sus miembros o participantes en la estructura de la entidad. Obviamente ahí estaremos hablando más del sector cooperativo que de las fundaciones, que de las asociaciones, o como los expresaba Jesús María Peña, en las distintas entidades que hay que se pueden clasificar como ESAL. Una de las cosas que hemos concluido como consejo técnico es que las NIF, tanto las NIF plenas como las NIF para pymes incluso, sí resultan aplicables en entidades sin ánimo de lucro. No obstante, hay que hacer modificaciones, hay que hacer cambios en la presentación del estado financiero. ¿De acuerdo? Seguramente también hay que hacer algunas orientaciones respecto a qué se debe revelar en los estados financieros, pero algo que encontramos es que los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación pues son compatibles entre las entidades que son con ánimo de lucro a las que son sin ánimo de lucro. Claro, muchas personas pudieran pensar que no son compatibles, que generan una contabilidad separada, pues son temas que, digamos, hasta ahora es el entendimiento al que hemos llegado, pero no quiere decir que haya que considerar o que debamos considerar cosas especiales para las entidades como fundaciones, como asociaciones, como fondos de empleados, de pronto del sector cooperativo, del sector solidario, etc. Entonces, quiero que miremos una característica general de una ESAL y para ello me he tomado la molestia de colocar un cuadro que no es realizado por el Consejo Técnico, es realizado por una entidad a nivel internacional que está promoviendo generar un estándar para entidades sin ánimo de lucro que se llama IFR 4NPO. Claro, uno diría, ¿qué querrá decir esa sigla? Entonces, la I de internacional, ¿sí? La F de financiera y la R de reporte, ¿no es cierto? Entonces, reporte de información financiera. Ese 4 va a ser como
como más bien va a decir un para, más que el 4 es para, es decir, reportes de información financiera para NPO, que NPO viene siendo muy parecido a la sigla de SAL en inglés, es decir, entidades que no tienen lucro o not profit organization o entities, como se quiera llamar. Entonces, esa sigla de IFR 4 NPO se refiere a una entidad que quiera hacer estándares de información financiera o de reporte financiero para entidades que no tienen un fin de lucro. Hay cuatro características generales de estas entidades. La primera de ellas es que normalmente una ESAL o la sigla que utilizan acá, OSFL, no quise cambiar la sigla para dejar el cuadro como ellos lo presentan. Ellos dicen que estas entidades normalmente se dedican a prestar servicios para beneficio público, es decir, normalmente una ESAL tiene un objeto y su objeto es brindar servicios a la generalidad, a la comunidad para obtener un beneficio social, pero no necesariamente para generar un retorno financiero para los que proveen esos recursos, ¿de acuerdo? Una entidad con ánimo de lucro busca obtener, poner recursos y obtener dividendos. Una sin ánimo de lucro pone recursos, pero no busca obtener esos réditos. También nos dice que otra característica es que los beneficios o excedentes se destinan al beneficio público. Es decir, sí puede haber un superávit financiero. Normalmente ocurre cuando hay ingresos por venta de bienes o servicios, pero el objetivo es promover el beneficio público de la entidad. Y vuelvo y le repito, no distribuir recursos a los proveedores de capital. Otra característica tiene que ver con las donaciones voluntarias y fondos de subvención, que pues en este tipo de entidades es material, es bastante fuerte. Normalmente estas entidades tienen una financiación voluntaria a través de donaciones, subvenciones o voluntariado de tiempo, el cual pues termina siendo algo importante. La provisión de dicha financiación no es obligatoria y el proveedor puede imponer restricciones o condiciones respecto de cómo usar los recursos que en este caso recibe la entidad. Y por último nos da otra característica, y es que los activos se mantienen y se utilizan con fines sociales. Es decir, la ESAL puede tener edificios, puede tener maquinaria, puede tener vehículos para utilizarlo en sus operaciones, pero básicamente el objetivo es ayudar a la entidad a prestar sus servicios, como les digo, para beneficio social, sin necesariamente generar un rendimiento financiero. Pero bueno, pueden suceder o nos puede suceder que existan varios temas a considerar por parte de una ESAL. Aquí vienen 5 cosas para pensarlas. Nos gustaría que si hay más, ustedes nos las escribieran por el chat y nos dijeran, mire, también esto, también lo otro, pues para seguir creciendo nuestros temas a considerar. Una de ellas tiene que ver con cómo debo reconocer los recursos recibidos sin una contraprestación a cambio. Que es lo que sucede con las donaciones. Recibo unos recursos, pero yo no le voy a prestar un servicio a la persona que me entregó los recursos. Y ahí hay líneas delgadas en Colombia, porque algunas entidades que en Colombia se consideran ESAL son prestadoras de servicios o son vendedoras de productos. Eso hay que obviamente revisarlo, ¿no es cierto? Porque hay unas ESAL que tienen algunas características de entidades con ánimo de lucro, habrán otras que pues definitivamente tienen claro ese tema. Cuando me refiero a características similares, me refiero a que algunas sí buscan una explotación comercial. Pero bueno, otra consideración, es decir, tiene que ver con cuándo se considera que la ESAL actúa como agente o como principal cuando el dinero que recibe es fruto de convenios con entidades gubernamentales, con entidades privadas o con entidades del exterior. Entonces, hay ESAL que no es que reciban donaciones, sino que reciben un dinero
para ser ejecutado en unas obras específicas en el Amazonas, en los parques, en algunas zonas de escasos recursos económicos, y la fundación ejecuta esos recursos que recibe, por ejemplo, de un donante internacional, por ejemplo, de unas empresas grandes, de lo que sea. La pregunta aquí es, ¿cuándo eso es un ingreso para la entidad o cuándo eso se contabiliza como un pasivo y la entidad solamente reconoce la participación que le dan a ella para cubrir los gastos? Obviamente estas son cosas de analizar porque aparentemente no son tan sencillas de definir, son líneas un poco delgadas. También vamos a tener una pregunta, un tema a considerar que tiene que ver con cómo debo presentar los estados financieros. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre van a tener esos estados financieros? ¿Cómo le voy a llamar al estado de resultados? ¿Le sigo llamando estado de resultados o lo llamo diferente? También una pregunta un poco relacionada con el tema fiscal, que un poco Jesús María lo mencionaba, y es ¿cómo debo contabilizar la ejecución de excedentes de periodos anteriores? Por ejemplo, muchas veces al consejo nos dicen, venga, yo tengo una asignación permanente, ¿eso cómo lo contabilizo? Yo debo gastarme parte del resultado del periodo anterior, lo tengo que ejecutar en este periodo para que la renta mía se considere exenta, ¿de acuerdo? Y hay una última pregunta que estamos colocando aquí, o un comentario interesante es, ¿cómo debo yo contabilizar los activos no monetarios? Es decir, muchas personas nos dicen, debo depreciar la propiedad, planta y equipo de la ESAL, debo medir al valor razonable una propiedad de inversión. ¿Cómo debo contabilizar esos activos que, como les digo, son no monetarios? Bueno, hasta ahora aquí hay unos temitas interesantes. Como les digo, si ustedes tienen temas por abordar, pues que me sentiré muy contento de que nos lo puedan a través del chat expresar y nos puedan decir qué otros temas deberíamos considerar. Empecemos con un tema de estos, algunos los trataremos, otros no, o mencionaremos algo. Y uno de esos primeros temas que vamos a tratar tiene que ver con las subvenciones del gobierno o los convenios con entidades. Algunas personas me han dicho, Leonardo, yo recibo dinero de la alcaldía para ejecutar un proyecto y entonces ellos preguntan, ¿eso es una subvención del gobierno o no? Entonces aquí hay que revisar cuándo algo es una subvención, cuándo algo es un convenio con una entidad. Esto es bien interesante, ¿no? Porque una cosa es la relación con el gobierno, otra cosa es la relación con particulares que es contractual. Aquí vamos a poner de los convenios con entidades 3 situaciones. La primera situación, el convenio establece entregar recursos a la entidad para fortalecer su operación, para mejorar sus instalaciones o para mejorar las condiciones en las que presta el servicio a sus clientes. Entonces, si eso es el objeto del convenio, pues entonces estamos frente a una subvención o algo similar a una subvención, debido a que quien es el beneficiario de las ayudas es la entidad. Es decir, hago un convenio con el Estado, pero él lo que me dice es, use ese dinero para usted fortalecerse. Entonces, claramente, ahí sucede esa situación. Pero el convenio también puede establecer pagar a la entidad por prestar servicios a terceros. Por ejemplo, le voy a dar un dinero para que usted capacite terceros. Le voy a dar dinero para que usted entregue unos almuerzos. Entonces, habrá que mirar cuándo eso se vuelve un ingreso de actividad ordinaria para la entidad y ya no es una subvención, sino que es algo similar a un contrato con un tercero, donde yo he sido contratado para entregar unos bienes o entregar unos servicios a terceras personas. Por último, tenemos el caso en el cual el contrato establece la unión de esfuerzos para desarrollar un proyecto que interesa a ambas partes.
también nos puede pasar ahí, en el que simplemente yo digo, unámonos dos entidades, unámonos la Cámara de Comercio con la alcaldía, unámonos la Fundación X con otra fundación más una entidad del Estado para recibir unos recursos y desarrollar un proyecto que nos interesa a ambos. En este caso, el dinero que yo recibo se puede asimilar a una operación conjunta, la cual se reconoce de conformidad con la norma o sección que trate los acuerdos conjuntos. Quiere decir que yo no recibí una subvención, no recibí una donación, sino que por el contrario, recibí un dinero para administrarlo y debo entregarle cuentas a quien me lo entregó. Aquí hay líneas delgadas entre una y otra, pero ese es un tema que debemos analizar, ese es un tema que debemos revisar, porque no solo que porque el Estado me haya dado un dinero, ya es una subvención, habrá que mirar realmente qué tipo de operación hay implícita en ello. Si hay un proceso de venta o de prestación de servicios, o si se trata como tal de una verdadera subvención o de un verdadero beneficio para la entidad. Ese es un punto interesante que se presenta bastante en fundaciones, en cámaras de comercio, en cajas de compensación, donde realizan lo que se denominan los convenios interadministrativos con entidades del gobierno. Tenemos otro tema acá, que tiene que ver con las donaciones o subvenciones. Entonces, ¿qué sucede cuando yo sí recibo una donación? ¿Qué sucede cuando recibo una subvención? Ahora, normalmente la NIP para pymes o la NIP plenas no habla de cómo contabilizar las donaciones. Por lo tanto, tenemos que realizar una política contable que contenga de alguna manera los requisitos de las normas de subvenciones porque tienen circunstancias muy similares. ¿Qué nos dice la sección 24 de la NIP para pymes? Nos dice, mire, cuando yo recibo aportes que no imponen condiciones futuras de manera específica, pues debo reconocer como ingreso los importes obtenidos cuando ese aporte sea exigible. ¿De acuerdo? Si usted no me impone, me da un dinero y no me impone ninguna condición, pues definitivamente cuando sean exigibles o cuando reciba el dinero, pues voy a reconocer un ingreso. Aportes que imponen condiciones futuras de manera específica. Bueno, si usted lo que tiene es un dinero que recibió y hay una condición de quien se lo entregó, diciéndole usted no lo puede gastar sino en esto, entonces usted debe reconocer como ingreso ese valor, pero únicamente cuando se cumpla la condición que le establecieron o en la medida en que se cumpla la condición que le establecieron. Y por último tenemos aportes recibidos antes de que se satisfagan los criterios de reconocimientos de ingresos de actividades ordinarias. Pues todo lo que se reciba y que no se satisfaga el criterio de reconocimiento de un pasivo, o en este caso de un ingreso, pues entonces se va a reconocer como un pasivo, como en este caso como un pasivo no financiero de la entidad. Bien. Entonces miren, aquí estamos como tocando algunas situaciones. Todo esto está amarrado en conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El tema de las subvenciones y los convenios con entidades está en el concepto 2019-0703. El tema de donaciones o subvenciones, pues está en la sección 24, en este caso de NIP para pymes. Y aquí vamos a tocar otro tema que es bien interesante, que es el que tiene que ver con los excedentes. Los excedentes en una ESAL, obviamente que pertenezcan al régimen tributario especial. Y aquí los invito a leer el concepto 2020-0876, donde van a encontrar, incluso creo que hasta un ejemplo relacionado con este tema. Mire lo que nos dice el concepto. En la contabilidad de las entidades debe poderse determinar los ingresos y gastos que tributariamente serán tenidos en cuenta para determinar el excedente o beneficio neto, digamos, para efectos tributarios, lo cual puede diferir del beneficio neto o excedente
determinado utilizando los marcos de información financiera. Dicha diferenciación puede realizarse a través de cuentas contables específicas, centros de operación, centros de costos, informes para fines tributarios, etc. En el activo neto de la entidad o en el patrimonio de la entidad, los resultados de esta se deben separar entre los resultados restringidos, es decir, que hacen parte de asignaciones permanentes o que están para determinación mediante acta del máximo órgano de la dirección, y los resultados sin restricciones, es decir, los que pagaron impuestos sobre la renta o los que fueron utilizados para adquirir servicios de largo plazo utilizando asignaciones permanentes. Son situaciones ahí a considerar. Aquí traemos un ejemplo donde ustedes pueden ver claramente, esto está en el concepto 2020-876, donde ustedes claramente pueden observar un informe financiero, el estado de resultados, ingresos 254.000, otros ingresos 450.000, gastos administrativos 385.000, así sucesivamente. Llegamos a un excedente de 174.000, un impuesto de renta de 1.000 y un excedente del periodo de 173.000. Ojo porque tenemos por un lado cuál es el excedente contable, cuál es el excedente fiscal. Hay ocasiones donde es lo mismo, hay ocasiones donde es diferente. Tenemos el estado de situación financiera, donde mostramos que tenemos el efectivo, que tenemos un equipo, que tenemos cuentas por pagar y que tenemos pues el impuesto de renta por pagar. Y tenemos el patrimonio separado, en este caso los 173.000, separado qué va a ser para asignación permanente y qué va a ser para uso en la actividad meritoria. Por supuesto, depende de las decisiones de los asambleístas. Aquí viene un supuesto donde nos dice que en el año 2000X2, la asamblea sobre la información financiera del año anterior determina, en este caso, destinar 53.000 como asignación permanente y 120.000 como uso en el año siguiente para el desarrollo de su actividad meritoria. Entonces, aquí nos está diciendo, venga, de ese dinero que nos ganamos, 53.000 se van como una asignación permanente y 120.000 para utilizarse en su actividad meritoria. ¿Cuál va a ser ese registro contable? Pues digamos que en el año, digamos que inicialmente yo no hago nada, no hago ninguna transacción cuando eso sucede, sino que en la medida que ejecuto el gasto, pues voy a tener que llevar eso al gasto, en este caso gastos por ejecución de actividades meritorias, contra una cuenta por pagar si es que no lo he pagado, o contra el banco si lo he pagado. ¿Qué pasa a diciembre 31 del 2000X2? Pues a diciembre 31 del 2000X2 nos va a pasar que vamos a tener unos ingresos por donaciones, otros ingresos, bueno, todos los rubros, pero de alguna manera vamos a tener un excedente antes de impuestos y ejecuciones de 346.000. Tenemos un gasto por ejecución de actividades meritorias, ojo, que para efectos contables es gasto, pero que para efectos fiscales seguramente no lo va a hacer, ¿de acuerdo? No lo va a hacer. Y tenemos en este caso, ojo que nuestra utilidad, en este caso nuestra utilidad contable va a ser de 223.200. No obstante, el excedente fiscal va a ser 343.200, que en este caso sería el excedente antes de impuestos 360.000, el excedente gravado que terminará siendo 14.000, el impuesto de renta 2.800 y tendríamos un excedente del periodo de 343.200. Ejemplos de este estado de resultado integral. Igual hacemos nuestro estado de situación financiera sin ningún problema y en el estado de cambios en el patrimonio vamos a tener que reflejar cuál fue el gasto por ejecución en actividades meritorias, como para que quede un poco separado. Mire que queda separado cuál fue el excedente por asignación permanente, cuál es el excedente para ser usado en la actividad meritoria, simplemente queda ahí separado, y nos queda el total del patrimonio o del activo neto,
en este caso por 396.200. Igual, en el año 2000X3, vuelven y dicen que ejecutar la entidad para obtener el beneficio neto ha decidido destinar 328.200 como asignación permanente y 15.000 como uso en el año siguiente. ¿Qué registro contable hago acá? Ninguno todavía, ninguno. Lo hago más adelante cuando ejecute esos resultados, en este caso por 15.000. Tenemos entonces el estado de resultado integral contable, viene una conciliación con la ejecución de excedentes, viene un tema de los egresos no procedentes y nos daría la determinación del excedente fiscal. Eso como para mirar cómo se presentaría, ¿no? Es decir, lo que estamos mostrando acá es que una EXAL no puede llevar cosas directamente contra el patrimonio, tiene que llevarlas que le pasen por el estado de resultados. Pasan por el estado de resultados y afectan los resultados acumulados para bien o para mal. Eso no tiene ningún problema. Aquí sigue el ejemplo, como para que ustedes lo observen. Pero aquí es donde, Jorge, me gustaría que pudiéramos sugerirle a las personas que nos dijeran cómo pudiéramos ayudar un poco a establecer o a aclarar cuál es el manejo que tienen que tener la CESAL. Lo que les digo en el concepto de 2020-0876, que lo pueden leer, van a encontrar un ejemplo de cómo pasábamos todo por el estado de resultados y nada por resultados acumulados. Pues por supuesto, el resultado del ejercicio se separa, digamos, para afectar el PIG y para, de alguna manera, saber cuál es el beneficio neto o excedente fiscal. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna, digamos que si aquí con este tema de la presentación donde vimos estas situaciones, ustedes concuerdan en que estos son puntos álgidos o si definitivamente no lo son, pues me lo pudiera decir. También, si alguien considera decir que está llevando las cosas contra el patrimonio, pues es bueno conocer cuáles son los motivos, cuál es la razón para ello. Entonces, estimado Jorge, no sé si hay preguntas en el chat o si las personas quisieran hacer preguntas a partir de este momento. De acuerdo, entonces ya tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat y también damos paso a que las personas que quieran intervenir con el micrófono levanten la mano para poder asignarles la palabra. El primer comentario es de Freddy Robinson Hill, dice: doctor Barón, las entidades vigiladas por la CES, como mutuales, fondos de empleados y cooperativas, están reguladas por la CBFC 022 de 2020 y ella claramente le dice cómo llevar la contabilidad para efectos contables y financieros. Perfecto, perfecto. Bueno, realmente en la práctica las entidades del sector solidario, de pronto las que se refiere Freddy, que tienen que ver con cooperativas, con fondos de empleados y con mutuales, tienen algunas instrucciones, pero recuerden que el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 es quien da o quien permite que algunas instrucciones las entreguen este tipo de superintendencias, pero pues son instrucciones especiales ahí. No obstante, pues es una entidad que por supuesto se ha dedicado a comprender este tipo de entidades y seguramente habrá que mirar qué dicen estas disposiciones. Seguramente uno entendería que deben estar en línea con los marcos de información financiera. Perfecto. Sandra nos pregunta, ¿están obligadas las fundaciones para expedir facturación electrónica? Si sus contribuciones son para cumplir el objeto social de cuidado del adulto mayor, ¿en qué resolución me apoyo? Bueno, Jorge, yo le diría que ahí no le pudiera contestar porque pues no manejamos ese tema y personalmente tengo algún conocimiento del tema, pero podía caer en una imprecisión, entonces digamos que no quisiera caer en esa imprecisión digamos con usted. Perfecto, tenemos a Jorge Cardona quien plantea, un problema es que las entidades del régimen tributario especial es el excedente fiscal y no el contable. Se presenta problema de tesorería cuando el fiscal es mayor al contable debido a gastos no procedentes o no deducibles, como son las sanciones e intereses de mora por impuestos.
De hecho, precisamente excelente ese comentario. Los invitaría a que conocieran el concepto 2020-0876, donde precisamente se coloca ese ejemplo. Y tal vez aquí lo puedes ver en pantalla como, a pesar de que mi excedente antes de impuestos son 346.000, mi excedente fiscal son 360.000. Entonces, claro, eso la pone en calzas prietas porque aquí en este caso se están rechazando algunos egresos no procedentes. Usted dio un ejemplo como multas y sanciones, como gastos financieros, estoy colocando ahí, y estoy colocando algunos gastos administrativos. Por supuesto, pues cada fundación tendrá, o cada entidad tendrá cosas especiales, cada entidad que pertenezca al régimen tributario especial, ¿no? Porque recuerden que no todas las entidades, no todas las fundaciones son de régimen tributario especial, ¿no? Pero es bien importante eso, incluso lo que hacemos con esta orientación, o perdón, con este concepto 2020-0876 es dar una instrucción de cómo contabilizar ese efecto tributario y ese uso de los excedentes de periodos anteriores. Sandra Muñoz nos dice, cuando una entidad sin ánimo de lucro hace préstamos a sus miembros a unos intereses inferiores a los de la normativa, para aplicación de NIF debe contabilizar un mayor valor, debe facturar electrónicamente esos intereses. Bueno, la facturación electrónica no se lo sabría, pero pues lo que es curioso es que, digamos que si yo presto el dinero, pues habrá que mirar si eso hace parte de sus actividades meritorias o no, seguramente. Pero independientemente de ello, pues sí, si le cobra intereses, pues serían ingresos para la fundación, y en este caso, pues tendrá que presentarlos como ingresos de actividades ordinarias o financieros, de acuerdo con cuál es el objeto social de ella. Clara Sofía Grande escribe, los convenios de colaboración empresarial entre la fundación y con un tercero, joint venture, para el desarrollo de un aplicativo con el fin de vender membresías para capacitaciones y fortalecer los procesos de las compañías para microempresarios, pero en este caso cada uno realiza un aporte inicial y tiene una participación del 50%. Me parece bien importante ese ejemplo, Jorge, porque ese ejemplo era en esta slide que vemos, es la tercera situación, donde realmente aquí lo que tenemos es una operación conjunta. Cada uno pone un dinero, participa y pues espera obtener algún recurso por eso o satisfacer alguna necesidad de manera conjunta con otro. En este caso se asimila más a una operación conjunta, no a un ingreso, no a una subvención recibida, ni a una donación, sino más bien como a una operación conjunta. Clara, por favor, activa tu micrófono para que puedas preguntarle a Leonardo Barón. Hola, buenas tardes, señor Leonardo. ¿Cómo estás, Clara? Un placer. Sí, lo que me pasa es que tengo la duda porque me está pasando esta situación en una fundación, dado a que ellos sí crean un convenio de colaboración empresarial, que es un joint venture. Acá está participando la fundación con un tercero. La idea es como generar un aplicativo donde al final ellos puedan vender esas membresías a microempresarios, ¿sí? Para el fortalecimiento de los procesos de la compañía. Ellos ahí en el contrato hablan de un aporte inicial que tienen que hacer. Cuando ellos hacen el registro en la compañía, genera inicialmente una inversión. Ahí es donde me surge la duda porque, pues si hablamos ya de acuerdos conjuntos o de la sección 15 para pymes, pues creería que no es como el registro adecuado para este reconocimiento. O sea, entendería que debería ser como reconocer, o bueno, ahí no sé si me equivoque, inicialmente una cuenta por cobrar al convenio, porque ellos sí tienen un RUT aparte del convenio como tal, y empezar y registrar pues de acuerdo a la participación que tenga cada uno, en este caso la participación que tenga la fundación, los ingresos y costos asociados pues al convenio. Tú lo dijiste que es la manera más adecuada de acuerdo con la sección 15 de NIF para pymes, de acuerdo, así es. Pero no deberían colocar inicialmente el registro inicial no debió haber sido por el aporte, una inversión. Hay entidades que inicialmente lo llevan como una inversión mientras registran las participaciones en cada contrato. Hay otros que lo llevan como cuentas por cobrar de manera inicial. Digamos que lo importante no es tanto el inicial, sino cómo queda al final del periodo, ¿no? Que al final del periodo no puede ser una inversión, sino que hay que reconocer precisamente
en qué participa en cada uno de esos activos, pasivos, ingresos y gastos en el negocio conjunto, perdón, en la operación conjunta. Muchísimas gracias, señor Leonardo. Listo. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, Jorge. Sí, Gina Martínez nos escribe, ¿no podría afectar directamente el excedente acumulado para gasto de la actividad meritoria en el patrimonio directamente? Es que si yo afecto P&G directamente, financieramente la entidad se puede ver muy afectada en su resultado actual de periodo. Es que lo que pasa es que es buena la pregunta que hacen, pero realmente pues las entidades sin ánimo de lucro, pues en Colombia a veces es curioso porque aparecen teniendo grandes utilidades. Entonces, una parte es porque algunas personas lo que hacen es esa ejecución la registran después contra patrimonio. Realmente en normas de información financiera, el único movimiento que puede tener el patrimonio, en este caso estas entidades CESAL, que son entidades no societarias, pues tiene que ver con el resultado, porque cuando yo no tengo una entidad societaria, pues la variación del patrimonio tiene que ser el excedente del ejercicio. Es diferente en las entidades societarias, donde existen aportes de los propietarios o donde existen pagos de dividendos a los propietarios. Aquí no. Entonces, aquí lo que se sugiere, si usted ve la orientación, lo que ve el documento, es que nosotros sugerimos separar el excedente antes de impuestos y ejecuciones del excedente del periodo. Aquí en este ejemplo que tú ves, el excedente del periodo fue 346, se le restan los gastos por ejecución en actividades meritorias y da, por supuesto, ya después de su impuesto de renta, da un excedente del periodo. Creo que esto es algo que en la orientación deberíamos aclararlo un poco más para que claramente las entidades que venden bienes o venden servicios puedan diferenciar su resultado de la operación con el resultado que ya tiene que ver con ejecución de actividades meritorias. Pero sí es importante esa pregunta que nos hacen. La tesis del Consejo Técnico es: no afecta patrimonio directamente, todo tiene que afectar estado de resultados. Jorge Cardona escribe, el personal administrativo dedica un alto porcentaje de su tiempo a las actividades meritorias. ¿Es viable trasladar como valor ejecutado un valor de las nóminas de este personal? Bueno, eso es un tema tributario que no les sabría contestar. Digamos que con el tema de uso de actividades meritorias o con ejecución de actividades meritorias, pues habría que mirar las instrucciones que ha dado la DIAN al respecto. Pero pues uno pensaría que si son funcionarios de planta, que si son funcionarios de la entidad, pues es complejo decir que tiene que ver con las actividades meritorias, porque pues haría parte como de sus gastos normales, ¿no? Cuando me refiero a ejecución de periodos anteriores, ¿no? Pero pues en eso ya habría que mirar si tributariamente se pudiera hacer o no. No les sabría contestar con exactitud ese tema. Pues Estela porque no es nuestro fuerte, ¿no? Competencia. Estela García dice, en una asociación de un acueducto veredal tenemos excedentes acumulados, pero los tenemos para invertirlos en un proyecto grande de ampliar ramales del servicio a otros sectores de la misma vereda. ¿Estaría bien o tengo que ejecutarlos cada año? No, lo que pasa es que en este mundo, en el mundo de la CESAL, hay ESAL que son contribuyentes, hay ESAL que no son contribuyentes. Entonces, si usted es una ESAL que no es contribuyente, pues no tiene por qué ejecutar sus beneficios, sus excedentes. De hecho, una entidad que pertenezca al régimen tributario especial tampoco está obligada a ejecutar sus excedentes. La única diferencia es que si usted está en el régimen tributario especial y no ejecuta sus excedentes, pues debe pagar un impuesto sobre la renta debido a que esa renta no se volvería exenta. Pero si usted es no contribuyente, pues usted no tiene problema porque nunca va a pagar impuesto. Entonces, todo eso tiene situaciones tributarias diferentes, si soy contribuyente, si soy no contribuyente, y si en este caso soy contribuyente del régimen ordinario o soy contribuyente del régimen tributario especial. Esas son situaciones diferentes para todas.
Gracias. Daniela Chávez dice, cuando se destina que los excedentes van a ser para pagos de nómina, ¿se debe afectar el gasto contra el pasivo? Sí, no, lo que pasa es que no es que, si usted ve la orientación 2020-876, usted se va a dar cuenta que cuando la asamblea dice que se va a ejecutar, no se hace nada. Es cuando uno ejecuta que va reconociendo el gasto contra pues, el pasivo, contra el valor pagado. En este caso, afecta el estado de resultados, pero no es del momento que determina la asamblea, no, sino que es cuando ya se empiezan a ejecutar. Obviamente que la asamblea lo determine, pues seguramente es algo que viene en las notas a los estados financieros, donde la asamblea en este caso, o el máximo órgano más bien social, dirá cómo se van a distribuir, aunque ese es un tema más, como les digo, es un tema más de exigencia fiscal, normalmente se queda destinado para que pueda tener una renta exenta. Entonces, simplemente se revela para mostrar el cumplimiento tributario y seguramente nosotros en la orientación vamos a solicitar que ese es un tema interesante de revelar en los estados financieros acerca de cómo está ese tema del cumplimiento fiscal. Perfecto. María Vargas pregunta, ¿cómo funciona el uso de las reservas que fueron autorizadas en la Asamblea para aplicarlas a los diferentes fondos establecidos según estatutos de una asociación? Nada, el tema es, usted no tiene por qué hacer ningún, digamos que nosotros en este concepto 2028-76 hacemos unas sugerencias de registros contables, los invitamos a que los observen, pero en la práctica usted lo que tiene que hacer es, la asamblea dice vamos a guardar 50 millones de pesos para comprar un generador, por ejemplo, o una planta eléctrica. Pues simplemente usted va a tener el resultado acumulado o el excedente acumulado en su estado de situación financiera, y cuando compre la planta, pues simplemente girará el dinero del banco contra la compra de un elemento de propiedad, planta y equipo. Pues eso no tiene problema, a pesar de que ya ejecutó, ojo, ya ejecutó ese excedente, pues simplemente usted todavía sigue teniendo el excedente. Nosotros en este concepto 2028-76, lo que hacemos es sugerirles que separen el excedente en dos para las entidades de régimen tributario especial, sobre todo para ellas, aquel que se llama excedente para asignación permanente y aquel que se llama excedente para uso en la actividad meritoria. Pero pues son recomendaciones que hacemos simplemente para ello. De acuerdo, Entonces Jorge. también pudiera ser aplicado para este caso. Perfecto. Jorge Cardona dice, las asignaciones permanentes deben estar respaldadas con fondos líquidos e inversiones financieras mientras se ejecuta el proyecto. Bueno, creo que es un tema de exigencia tributaria, que ella tiene ahí sus requisitos, ¿no? Tiene sus requisitos para eso. Y si uno establece una asignación permanente, pues tiene que soportarla, por supuesto que sí. Es un tema de requerimiento fiscal, el cual deben probarlo para que sea válido, ¿no? De acuerdo. Gloria Belalcázar nos comenta, recomendación. Con relación a facturación, ver artículo 615 de factura, si vende bienes o servicios, 616-1, si recibe donaciones que no requieren factura del estatuto tributario. También ver el concepto 0735 de 2018. Perfecto. Desde la DIAN, me imagino. Sí. Sandra Muñoz dice, ¿se compartirá el material? Bueno, Sandra, sí, se va a compartir el material a través de nuestro canal de YouTube. Clara Sofía Grande dice, si de los excedentes se compra una licencia de software, se debe activar el activo intangible y realizar las amortizaciones respectivas. Sí, de acuerdo, así es. De hecho, lo que les digo, si ustedes se ven todo el concepto 2028-76, ese caso está. Lo que pasa es que aquí no está completo. Y usted, claro, usted lo que hace es simplemente registra su activo, pues contra la salida del banco, su activo intangible, y el activo intangible pues es sujeto de amortización. Cristian Gantiva nos dice, las entidades sin ánimo de lucro que solo perciban donaciones no están obligadas a expedir factura electrónica, concepto DIAN 0735 de 2018. Complemento para el Perfecto. colega que preguntó. Quisiéramos saber si hay alguien que quiere intervenir a través del micrófono, porque en este momento no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien está interesado, por favor, levantar la mano.
Bueno, hoy no están muy, hoy están un poquito penosos. Bueno, bien. No, pero un poco, yo creo que estos temas son, a nosotros nos gustaría también, Jorge, si alguien quisiera decirnos qué problemas hoy encuentran en la CESAL, para que nosotros pudiéramos también trabajarlos en nuestras orientaciones y poder intentar dar una solución a ello. ¿Qué problemas se encuentran en los registros contables de un ESAL? ¿Qué cosas no están claras en la legislación como para también entenderlas y poder nosotros adelantarnos a cualquier pregunta que nos puedan hacer seguramente en próximos conceptos? De acuerdo, esa retroalimentación es muy válida para el consejo, entonces estamos atentos a escucharlos a través del micrófono o a través del chat. Tenemos a Gina Martínez. Gina, por favor, activa tu micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Bueno, yo quisiera hacerles una consulta, como dijeron, ¿qué encontramos actualmente en una ESAL? Digamos, pasa o tenemos el caso en el que se venían trasladando los excedentes desde el patrimonio a una cuenta pasiva para desde ahí empezar a ejecutarlos, ¿no? Pues ya entendemos que pues, es una práctica indebida. Resulta que yo tengo pues saldo, primero porque se ha constituido pues un pasivo pues que no es real porque yo no se lo debo a nadie, era como para ir amortizando digamos el gasto desde ahí. Así es. Necesito yo en este momento devolverlo, el saldo que yo tenga en esos excedentes al patrimonio. O sea, reclasificar básicamente esos saldos desde el pasivo al patrimonio. Y mi pregunta es, o sea, pues lo que tú dices, yo no puedo estar metiéndole plata o sacándole plata al patrimonio así nomás. ¿Qué impacto puedo tener yo también tributariamente al reclasificar, por ejemplo, no sé, 500 millones en este momento al patrimonio que nunca debieron salir de allá? Es un tema complejo, ¿no? Porque realmente ahí lo que tendrías es como si fuera un error contable. Si es una entidad del grupo 2, por ejemplo, sería un error contable y en ese caso lo que tendrías que hacer es modificar la información comparativa, ¿no? Entonces, en últimas, el ajuste tú lo vas a llevar contra resultados acumulados, sí, lo que es de periodos anteriores, pero cuando presentes la información comparativa, pues ella sí te va a cambiar. Yo diría que eso no debe tener ningún efecto en la parte fiscal. No debe tener, porque además no tienes que hacer lo que te digo, si ese valor es importante, pues no tienes que registrarlo como un ingreso en este año, sino que tienes es que tratarlo de acuerdo con la sección 10 de NI para pymes, en ese caso de errores contables. ¿De acuerdo? No sé si te entendí, o sea, pues igual digamos que es un dinero que en periodos anteriores yo saqué del patrimonio, pues tú dices, es que eso nunca debió salir del patrimonio, debió permanecer, o digamos cuando dice la junta directiva voy a crear, vamos a hacer por medio de acta que este saldo es para esto, pero pues yo no debo, debo irlo cargando al gasto y pues de ahí se va amortizando directamente en el patrimonio. El tema es que yo tengo esos saldos y es un monto importante, pero yo lo voy a trasladar en este momento al patrimonio. En mi próxima declaración de renta, pues sí se va a ver como un aumento y si me van a hacer una renta por comparación patrimonial, pues va a haber como un aumento no justificado. Sí, de hecho el problema ya lo tienes porque estás colocando un pasivo que fiscalmente tampoco te lo van a aceptar, ¿no? Es decir, tienes problema en la renta del año anterior porque tienes un pasivo que no es aceptado fiscalmente. Entonces, mira que casi que uno diría que tendrías que, como para decirte, tendrías que incluso hasta corregir los años anteriores, ¿no? Los que puedas, por supuesto, ¿no? Porque eso sí es importante. Muchas gracias. Claro, acuérdate que no podemos tener pasivos, como tú lo dijiste adecuadamente, no podemos tener pasivos a nombre de nadie. Tienen que ser ya por obligaciones que hemos incurrido en ellos. Y en este caso, claramente tú lo dices, ahí no tenemos un pasivo, no tenemos un pasivo con nadie porque no le demos ese dinero a nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jorge Cárdenas nos dice o nos pregunta, ¿es recomendable llevar a valor razonable los inmuebles en una asociación gremial cuya antigüedad es de 50 años,
cuyo costo histórico del inmueble es de 250 millones y según avalúo realizado es de 5.000 millones? Yo en las entidades que son sin ánimo de lucro, yo a veces les recomiendo que no utilicen mediciones de valor razonable. En este caso, si es una propiedad, planta y equipo, que no utilicen mediciones al método de la revaluación. No, para mí no vale mucho la pena. Me parece que genera una diferencia entre la parte contable y fiscal, complica su contabilidad de manera innecesaria y pues por ser entidades que muchas veces tienen un objetivo diferente, pues a veces esto no es adecuado, pero no obstante, es una recomendación, no una obligación, ¿no? Hay entidades que dicen, no, me voy por el método de la revaluación y listo. Recuerden que la única forma de medir eso, el valor razonable, es cambiándose del método del costo al método de la revaluación. Pero usted puede seguir por el modelo del costo y pues no hay nada que hacer. Si ese es su modelo, si usted se va por el método del costo, pues simplemente lo registra por el valor del costo y lo somete a depreciación durante el tiempo de la vida útil. Nada que hacer ahí. No es necesario, de hecho, pero pues depende de lo que cada uno considere. Perfecto. Luz Granados nos dice, buenas tardes, desde hace algún tiempo la DIAN estableció que las ESALes, para poder continuar con la tarifa de renta especial, debían cumplir ciertas actividades, las meritorias, y así poder aplicar la tarifa de renta especial. Si una ESAL no cumple con esas actividades meritorias, debe pagar renta normal, por consiguiente también estaría obligada a calcular la renta presuntiva. Pues digamos que, como le digo, somos como Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no somos DIAN, pero pues digamos, lo que uno entiende de ello es que la excluyen del régimen tributario especial, ¿no? Y al excluir el régimen tributario especial, pues pasaría a un régimen pues ordinario, ¿no? Pero pues no somos la entidad para garantizarle que ese sea el tratamiento adecuado. Gloria Chica nos dice, ¿se debe o no hacer el avalúo técnico de los bienes aun si van a vender porque se usan para las actividades meritorias? Esto afectó el valor de los activos aumentando su valor, lo que genera mayor valor a pagar en actualización RUES. Acuérdese que, ¿Debería devolverse el registro para seguir con el costo histórico? perfecto, acuérdense que ustedes en la contabilidad tienen que tener sus políticas contables. En el caso de propiedad, planta y equipo, tienen que determinar si su política contable es el costo o el método de la revaluación. Yo les recomendé que se fueran por el método del costo. ¿Por qué? Porque pues, en una entidad sin ánimo de lucro, a veces uno dice qué objetivo tiene estar valorando los activos. Yo siempre pongo el ejemplo que es como la casa de uno, la casa de Jorge. Yo le digo, Jorge, ¿su casa cada día vale más o vale menos? Jorge dice, pues no importa, es mi casa, yo la tengo ahí para vivir. Entonces, lo mismo pasa con una entidad sin ánimo de lucro, la cual no anda buscando que sus bienes se valoricen. Obviamente, a veces el paso del tiempo hace que se valoricen, pero la norma, en este caso la sección 17 de NIF para pymes, no obliga a que yo tenga que medir al valor razonable mis elementos de propiedad, planta y equipo. Yo los puedo medir al costo menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. Ahora, si la entidad decide revaluarlos, pues es un tema de política contable de cada entidad. Yo, vuelvo y le repito, a veces digo, para qué le complicamos la vida a una entidad sin ánimo de lucro, calculando sus valores razonables, pero pues es algo que tienen que discutir internamente. De acuerdo. Marta Pinzón comenta que renta presuntiva es igual a 0 a partir de 2020. Importante también, además eso, ¿no? Bien importante eso, de acuerdo. De acuerdo. ¿Alguien más que quiera que se le habilite el micrófono para preguntarle al consejero Leonardo Barón? Clara Sofía, adelante. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Quería era como entender un poquito en cuanto al tema de, pues ya lo que hemos venido hablando, de las asignaciones permanentes. Yo veo que en el acta de asamblea, normalmente pues se designa al siguiente año, cuando ya se van a dar la aprobación de los estados financieros, unas asignaciones permanentes y otras que entiendo son las actividades meritorias, que van a estar designadas ya sea para la reinversión o para algunos, o no sé, o destinación de algún, de algún gasto, ya sea de nómina o de algún desarrollo. Yo tengo la duda en cuanto al
Bueno, no sé porque la verdad no he tenido la oportunidad de ver a detalle el concepto 876, pero inicialmente cuando se destina la asignación permanente se debe dejar quieta en el patrimonio, en una cuenta separada, a otra que también va a estar en el patrimonio como excedentes para la actividad meritoria. Si tú ves aquí la pantalla, aquí en este momento estamos dividiendo el patrimonio y el resultado acumulado en tres: excedente para asignación permanente, excedente para uso en actividad meritoria y excedentes ejecutados. No es que tiene que ser obligatorio esta forma, sino que a mí personalmente me gusta porque es como organizado, donde uno le explica a los terceros o a la misma entidad cuál es el excedente que tiene para asignación permanente. En este caso, si ve que si tú ves en el cuadro, empiezan con 381.200, ejecutan 300.000 por la compra de un terreno, y hay una propuesta, aquí dice distribución de excedentes, pero pues más que llamarse distribución de excedentes sería como destinación de excedentes, en este caso por 52.186, de tal manera que da un saldo final de 133.386. Pero eso, Sí, perdón, ¿vale? esos excedentes asignación permanente, ¿sí se pueden tocar? Yo pensé que se dejaban en el patrimonio, o sea, Es que creo que todo es resultado acumulado. Entonces, tú lo que puedes hacer es tener esto de control para saber qué ejecutaste ya y qué no has ejecutado. Pero el que la toques o no la toques, pues da lo mismo, porque si tú lo miras, todo queda en el resultado. Sí viste que aquí en este caso, aquí creamos una que se llama excedentes ejecutados por 300.000, pero tú podías no tocarlo y dejarlo. Pero pues es como que usted misma haga una conciliación de qué cosas ya ejecutó y qué cosas no ha ejecutado. Porque una cosa es destinar un dinero para una asignación permanente y la otra cosa es usar el dinero para adquirir lo que se dijo que se iba a adquirir, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. En la primera yo destino apenas y en la segunda yo ya ejecuto ese dinero adquiriéndolo. No sé si fui claro con ello. Entonces, tú, cuando el máximo órgano social dice que está de acuerdo con repartir unos resultados o más bien con asignar unos excedentes, pues hay entidades que por control en su patrimonio separan esos excedentes para ejecutar, pero eso es solamente por un tema de control. Entonces, si tú optas por decir que no se vuelve a tocar, pues está bien. Lo importante es que tú le expliques a los terceros si eso se ha utilizado o no se ha utilizado. Porque en últimas, las entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones, corporaciones, lo que van a tener siempre son resultados acumulados. Entonces, sea por asignaciones permanentes, sea lo que sea, terminan siendo excedentes acumulados. Okay, sí. ¿De acuerdo? Bueno, Jorge, no sé si... Marta Pinzón nos dice, por efecto de la pandemia, una ESAL no ha tenido actividad. ¿Puede perder su calidad ante la DIAN? Uy, no sé. Acuérdense que no somos, digamos que esa pregunta se la podía contestar mejor la DIAN que nosotros. Lamentablemente, pues podemos incluso contestarle, pero sería una percepción nuestra, pero pues no somos la autoridad como tal para responderlo. Ok, tenemos a Sandra Muñoz, quien nos tiene levantada la mano. Por favor, activar el micrófono. Tengo dos preguntas. Pues lo del activo, pues sí me queda claro. Sin embargo, pues es que nos han dicho esto de la sección 17 de las NIF, donde decían que teníamos que hacer un avalúo y pues que tendríamos que revisar bien si hay alguna norma que realmente nos permita hacer lo que aparecía como en la primera diapositiva, ¿no? Que realmente no es un bien que está como para la venta, sino que es algo que es para el uso, como lo que decías. Entonces quería ver bien en la sección 17 donde nos dice que, pues, que no nos obliga a medir con esto, pues contratar un perito de pronto. Pues, no, ¿qué dice la sección 17? La sección 17 de NIF para pymes dice que cuando tú seleccionas tu política contable, tú eliges el método del costo o el método de la revaluación. Por ello, tú eres quien decide, es decir, la entidad es quien decide. Si la entidad decide irse por el método del costo,
pues claramente en el método del costo yo lo que hago es simplemente depreciarlo y someterlo a alguna prueba de deterioro de valor si es que hay. Si hay algún indicio de deterioro, por supuesto. Si me voy por el método de la revaluación, pues tengo que establecer las revaluaciones. Pero si tú vas a la sección 17, ella te dice, usted selecciona la política contable. ¿Cuál de las dos políticas quiere? ¿El costo o el método de la revaluación? Si ya escogieron el método de la revaluación, pues tendrán que seguirlo aplicando, porque pues fue lo que escogieron. Pero pues claramente la sección 17 no obliga a que tengan que estar calculando el valor razonable del elemento de propiedad, planta y equipo. Eso depende de la política contable que usted seleccione. Y la otra pregunta tenía que ver era con la anterior que yo había preguntado de los intereses. Cuando se presta un menor interés, o sea, un interés casi que mínimo, o sea, muy pequeño, exageradamente pequeño, creo que hay que hacer es un reconocimiento del valor real, entonces, pues por las NID. Entonces, no sé si eso cómo debe hacerse. No, está bien, porque lo que tú dices es que le prestas dinero a una comunidad o le prestas dinero a un tercero, pues ahí le estás dando como un beneficio. En ese caso, tú lo que debes hacer es hacer el flujo efectivo de ese préstamo con intereses y con capital y traer eso al valor presente, pero utilizando una tasa comercial. Pues es un tema que digámoslo así, que genera cierta complejidad, pero sí lo tienes que hacer y tienes que reconocer ese tratamiento. Se tiene que hacer a la tasa comercial, que a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, no puede como acogerse a algo que tenga que lo pueda dejar así. Lo que sucede es que tú estás dando un beneficio, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú estás cobrando por un préstamo, digamos, prestaste 100 pesos y estás cobrando al 2% efectivo anual, ¿de acuerdo? Exacto. Es decir, que el valor del préstamo, de pronto si me ves ahí en el computador, el valor del préstamo son 100, el valor del interés cobrado son 2 pesos, y vamos a decir que esto lo prestaste a 2 años, entonces al otro año vuelves y cobras 2 pesos, pero obviamente recibes los 100 pesos que te devolvieron, ¿no es cierto? Entonces aquí pongámosle acá menos 100 y listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí lo que va a pasar es que tú inicialmente prestaste a 100, entonces lo que vas a tener que hacer es medir el valor presente. En este caso vas a tener que hallar una tasa de mercado. Voy a inventarme que la tasa de mercado es el 11% efectivo anual. Entonces vas a traer esto al valor presente, a la tasa del 11%. Traes aquí el flujo y pues tú lo que tienes acá es que tienes un préstamo o una cuenta por cobrar por 84,59, pero de banco giraste 100, ¿no es cierto? Quiere decir que entonces tú acá diste un beneficio, ¿sí? Tienes aquí un gasto por un beneficio o un gasto por una subvención de tasa, en este caso de 15, ¿de acuerdo? Eso más o menos de pronto es lo que tú me preguntabas, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, más o menos esto sería como el registro contable sugerido, por supuesto, ¿no? Muy bien. Gracias. Perfecto. Tenemos a Gladys. Gladys, por favor, activa tu micrófono. Aló. Gladys. Sí, estamos. Leonardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengo una duda y es la siguiente. En una asociación, es un acueducto rural, se hizo un convenio de asociación con la alcaldía del municipio. Digamos que 50% de los recursos va a aportar la alcaldía y 50% la asociación para la construcción de un pozo profundo. El acueducto ya existe, la nueva construcción es, digamos que para aumentar la capacidad y de cubrimiento de dicho acueducto. Ajá. El objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, comunitarios y sociales para la realización de la construcción de un pozo profundo. Digamos que ese es el objeto. Yo lo que hice fue, los dineros que se alcanzaron a girar en el 2020
lo llevé a una cuenta bancaria contra un ingreso recibido por anticipado como un pasivo, ¿cierto? Como si fuera una subvención. Yo lo tomé así. Y no sé si está bien que esos dineros tan pronto pues ya se terminen, digamos, de girar, que son, digamos, que 250 millones que va a colocar la alcaldía. Sería bueno, o no sé si estoy bien o estoy mal, llevarlos de una vez al ingreso o amortizarlos en la vida útil que va a tener este pozo. Le voy a poner un ejemplo con números, fácilmente. Vamos a decir que este pozo, el proyecto vale 2.000, ¿de acuerdo? De los cuales la alcaldía tiene que girar 1.000 y la asociación 1.000, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que inicialmente la asociación recibió los 1.000 de la alcaldía. Por lo tanto, usted lo que hizo fue decir que recibió en bancos 1.000 y que tiene un pasivo, ¿sí? Un pasivo con la alcaldía por esos 1.000. Ahí está bien. ¿Qué es lo que sucede? Y yo les voy a preguntar a usted. ¿Realmente el propósito de la alcaldía es regalarle el pozo profundo a la empresa de servicios públicos? Es decir, no, ya le digo si sí o si no, ya le digo, o si verdaderamente el objeto de la alcaldía es cumplir la función que ella tiene de garantizar el acceso al agua potable de toda la comunidad. Es que estas son dos cosas diferentes. Entonces, vamos por ahí primero por un lado. Yo me inclinaría más por la segunda, y es que la alcaldía no es que quiere ser generosa, sino que tiene que garantizar el agua potable en el municipio. Y aquí lo que hizo fue asociarse con la asociación para que saliera más económico para ella. Ella pone la mitad, la asociación pone la otra mitad. Segundo, la asociación, ¿qué va a ganar con ese pozo profundo? Es decir, ¿va a poder cobrar una tarifa mayor a los usuarios? Entonces aquí pueden haber dos respuestas. Una respuesta es sí, va a poder cobrar una tarifa mayor a los usuarios vía tarifa regulada que le permiten, o la respuesta puede ser no, no lo va a hacer porque es un acueducto rural, tienen una cuota y lo que hacen es sufragar los gastos del acueducto rural y se los cobran a prorrata. Si la respuesta inicial es sí, sí va a poder recuperar esos costos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Servicios Públicos, le aseguro por completo que lo que va a poder recuperar son solamente los 1.000 que ella puso y no los 1.000 que puso la alcaldía. Porque parte de que cuando la alcaldía pone dinero para servicios públicos domiciliarios, lo hace precisamente con el objetivo de que usted no va a cargarle esos costos a la comunidad, sino que el Estado es quien pone ese dinero para que la asociación ponga menos y vía tarifa recupere solamente el dinero que puso la asociación. Porque recuerden que todo el tema de servicios públicos es un tema regulado. ¿Por qué me parece importante esto? Porque muchas veces creemos que el que la alcaldía esté haciendo esto es para darle plata a la asociación. Realmente, vuelvo y le insisto, el responsable de que exista agua, de que exista agua potable no es la asociación. El responsable de que exista agua potable es la alcaldía. La asociación es una unión que lo que busca es administrar esos recursos, presionar a la alcaldía para que invierta en la región y que puedan tener agua potable. Mi recomendación, así como yo lo veo, es que esto es un negocio conjunto que están haciendo con la alcaldía, donde simplemente ustedes ponen 1.000, ustedes tienen un activo por 1.000 y los 1.000 de la alcaldía, en la medida que se van ejecutando, pues son un menor valor de ese pasivo con la alcaldía. Ustedes tienen que rendirle cuentas a la alcaldía, tienen que entregarle los soportes a la alcaldía en que se gastaron el dinero y de esa manera la alcaldía cierra esa deuda con ustedes y dice, ya me legalizaron lo que yo pagué los 1.000 y ella en su contabilidad lo soporta de esa manera. Entonces, yo no le pudiera decir a usted que a usted le regalaron 1.000. Al contrario, lo que le puedo decir a usted es que hicieron una operación conjunta entre esa asociación y esa alcaldía, pero en ningún lugar hubo una donación a la alcaldía. No sé si con ello fui claro con esa situación que le acabo de plantear. Bueno, pues ahí en este momento tendría que hacer esa reclasificación en el 2021 porque se supone que la red y la construcción del acueducto, digamos, en este caso que su merced dice que son 2.000 millones, pues eso es lo que se va a invertir en la red y en el pozo. Entonces realmente el acueducto sí costaría
los 2.000 millones y se están haciendo los pagos a todos los proveedores que están interviniendo en la construcción, ¿cierto? Muy de acuerdo. Entonces, no sé si ese activo sí lo crearía por los 2.000 o por los 1.000, porque de No, todas por formas lo la que- construcción me va a costar 2.000. Sí, pero ten en cuenta, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Los acueductos, los pozos profundos son activos públicos. No son activos de la asociación, no son activos, son activos públicos. Sí, me hago entender con ello. Una empresa de servicios públicos domiciliarios no puede decir es que esta alcantarilla es mía, estas redes son mías. Es una No, asociación privada. sí. No, todas las empresas, todas esas entidades son privadas, pero lo que te quiero decir es que los activos son públicos. Sí, me Ok. hago entender. Es decir, todas las redes de acueducto, todos los postes de energía, si bien son de la empresa y la empresa los tiene contabilizados, ellos lo que tienen contabilizado es el costo en el que invirtieron. Recuérdate que nosotros lo que vamos a registrar en nuestra contabilidad es el valor que invertimos en el activo. En este caso, la asociación invirtió 1.000, la asociación deprecia 1.000. Pero, por supuesto, el activo en conjunto vale 2.000, pero ese es el activo en conjunto, el cual fue construido una parte por la alcaldía, otra parte por la asociación. Sí me hago entender en ello, ¿no? Y lo que le digo, estos son activos que terminan siendo activos públicos. Imagínese que yo le diga a usted, oiga, cierro el pozo, ese pozo es mío, me lo llevo, o ese pozo es mío, no lo pueden usar. Ya sabes lo que pasaría en ese evento, ¿no? ¿Sí? Inmediatamente llega la alcaldía y te dice, no señor, esto es público, ¿sí o no? Entonces, realmente el valor de un activo, por eso es que yo tengo que tener cuidado cuando valoro los activos. Yo, activos como estos, yo lo que hago es reconocerlos al costo, porque realmente fue el único valor que yo pagué y lo voy mandando al gasto en la medida que se va depreciando. Yo no pudiera en ningún momento valorar ese pozo profundo, porque ese pozo profundo no es un activo que yo como asociación pueda salir a vender. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Por eso señor. existe una ley de servicios públicos domiciliarios que claramente especifica qué pasa si esa asociación mañana se va y quiere recuperar el valor, donde le dicen tienen derecho a que le recuperen la parte que no ha podido cargar vía tarifa a los usuarios. Básicamente eso es lo que establece. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese régimen de servicios públicos domiciliarios. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Leonardo, Gloria Chica nos dice, si quiero participar en el comité de SAL del CTCP, ¿lo puedo hacer? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo sería? Bueno, todas las personas, Jorge, pueden participar y están invitadas al comité de SAL a que hagan aportes. ¿Qué deberían hacer? Pues bueno, Jorge, podemos dar un correo electrónico, no sé si a través de un correo electrónico que demos las personas se pueden inscribir. Nosotros los incluimos en las próximas invitaciones y las personas pues pueden asistir. Perfecto, entonces para la señora Gloria Chica, por favor enviarme un mensaje a mi correo electrónico jpatino@mincit.gov.co. Pregunta Cristian Gantiva. Un negocio conjunto entre varias ESAL es administrado por cada ESAL en un determinado tiempo. ¿Cuál manejo contable para la entidad cuando tiene la administración de los recursos del negocio conjunto y cómo se reconoce cuando entrega la administración de los recursos? Pues lo que pasa es que ahí tienen que ir a la sección 15 a mirar y habría que mirar los registros contables uno a uno cómo serían. Normalmente, digamos que aquí en los negocios conjuntos, en las operaciones conjuntas, muchas veces todo depende de la forma como se establezca, quién las va a administrar, si cada uno paga sus gastos, si se crea una entidad aparte o un NID aparte para que ese NID aparte se lleve el dinero allá y pague los gastos, o si uno solo de ellos es quien hace el pago. Digamos que ahí quien reciba dinero que no es de él, pues tendrá un pasivo, mientras obviamente se lo va legalizando la contraparte, pero pues eso depende mucho de la forma específica como se realice el negocio y de la forma específica como administrativamente se vaya a utilizar los recursos. Gracias. Gloria Chica nos dice, si la ESAL decide cambiar su política contable para volver al modelo del costo en propiedad, planta y equipo, ¿cómo se haría el registro contable y la presentación de estados financieros? Pues recuerden que un cambio en una política contable
Primero, tiene que justificarse que genera más utilidad o que cualquier cambio voluntario de una política contable es más útil. Es decir, si yo tenía el método del costo y me fui para el método de la revaluación y me devuelvo al método del costo, pues es un cambio voluntario. Tengo que entrar a justificar por qué presentar esos activos al método del costo es más útil que presentarlos al método de la revaluación. Una vez yo demuestre ello, pues entonces tendré que aplicar esa política contable de manera retroactiva, tendré que cambiar la información comparativa y pues tendría que hacer como esa remedición del activo desde su costo inicial, que hubiera pasado si lo hubiera depreciado periodo por periodo, pues para poder reconocer cuál es el efecto en resultados acumulados y cuál es el efecto, en este caso, en el estado de resultados del año anterior y en el actual. Pero pues ese sería, eso está en la sección 10, la metodología para realizar ese cambio. Hay una pregunta recurrente y es si existe una sección específica para pymes, para entidades sin ánimo de lucro. No la hay, no la hay. No la hay porque se supone que las entidades realizan transacciones y la NIF no mide tipos de empresas, sino que la NIF mide son transacciones, eventos y sucesos. Entonces, una transacción la puede hacer alguien con ánimo o sin ánimo de lucro. Simplemente la norma establece esos principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación, las cuales serán aplicables a todas las entidades. Perfecto. Vamos a dar 5 minutos más para preguntas si alguien las quiere formular a través del chat o a través del micrófono para ir cerrando. Angie, por favor, activa tu micrófono. Angie Millán. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Angie. En la parte de que con la duda dice subvenciones del gobierno, hay una parte que no me quedó muy en clara porque hasta ahora como que estoy intentando aprender de eso. Dice, el convenio establece pagar a la entidad por prestar servicios a terceros a través de capacitación, servicios prestados a los beneficiarios, entrega de bienes comercializados o productos por la entidad. La verdad no me quedó muy bien en claro como que cuál es el fin de eso. No, está bien, tranquila. Cuando uno hace convenios con el Estado, y muy buena pregunta, pueden pasar muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres un instituto tecnológico y entonces tú le dices al gobierno, venga, hagamos un convenio, yo le doy capacitación a 30 personas y usted me paga el cupo de las 30 personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno diría ahí, eso no es una subvención, eso es un contrato de prestación de servicios, solamente que por supuesto se llama convenio. Listo, es un convenio, pero la forma como tú lo vas a contabilizar ya no va a ser por una subvención, sino que va a ser por la norma de ingresos de actividades ordinarias, porque tú estás recibiendo dinero a cambio de un servicio que le vas a prestar a un tercero. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, a eso se refiere eso. Es decir, en los convenios hay que analizar realmente para qué hago el convenio. Si el convenio lo hago para unirme con otra persona, para que ambos gastemos dinero en una sola cosa, si realmente el convenio lo hago yo para prestarle servicios a la otra persona, o si el convenio yo lo hago simplemente para que me regalen el dinero. La verdad, tengan en cuenta algo, el Estado no regala dinero, no regala dinero. A no ser que haya una ley específica como agroingreso seguro, como plantipalante, como hablemos de leyes especiales como la de emprendimiento. Son esos los casos específicos, programas específicos donde el Estado regala el dinero. Pero no crean que el Estado un día se levanta y dice, le voy a regalar plata a una alcaldía, le voy a regalar plata a un acueducto. No, eso no. Lo que nosotros tenemos que entender es cuál es la función del Estado, y la función del Estado o la responsabilidad del Estado es garantizar los servicios básicos de la sociedad. Por lo tanto, el Estado, cuando hace ese tipo de aportes en acueductos, no lo está haciendo de regalo, lo está haciendo es porque esa es su labor, eso es lo que ella tiene que hacer. Ese es el dinero que recibe incluso del situado fiscal, de la participación en los ingresos generales de la nación. No es un tema de voluntariedad, ¿de acuerdo?
Entonces, todo eso hay que analizar realmente por qué es que se realiza el convenio, cuál es su objetivo para sí mismo determinar el tratamiento contable. Entonces, un poco lo que queríamos con esta diapositiva es extraer 3 situaciones y poder indagar realmente cuál es el verdadero objetivo de ello. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas noches, doctor Leonardo. Buenas noches. Sí, señor. ¿Quién me habla? ¿Es tan amable? Buenas noches para todos los colegas, con Jessica Valencia, desde Medellín. Jessica Valencia, claro. Ahí usted toca decirle, usted es una figura que aparece bastante y una mujer fuerte, una mujer que mueve mucho redes sociales. Es un placer tenerla acá, Jessica. Gracias, doctor. Por acá me dice una amiga que le preguntes, que ella no se atreve a activar el micrófono y hacerle la pregunta, que si este material lo van a descargar, pues lo van a enviar al correo o qué, porque le interesan estas memorias. En YouTube, en el canal de YouTube del Consejo Técnico de la Contaduría Pública va a aparecer el video, la diapositiva va a aparecer ahorita se la envío a Jorge para que la subamos a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y si por alguna razón no le cumplimos, Jessica, tú me escribes a mi WhatsApp hasta que te envíe, hasta que eso suceda. ¿Estás de acuerdo? Autorizada para eso. Bueno, Mido, muchísimas gracias. Listo, gracias. Jessica, muchas gracias y qué bueno tenerte por acá, ¿oyó? Ana Clavijo, por favor, formula tu pregunta o comentario. Buenas tardes, doctor Leonardo. Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, yo trabajo con una organización que es feminista y nosotras les damos como beneficios a las mujeres, ¿no? Lo que es apoyo de transporte, para que ellas se desplacen de su sitio a donde se va a realizar el evento, los talleres, que es para fortalecerlas a ellas a nivel político y cuando son afectadas por violencia sexual o intrafamiliar. Esos transportes que les damos a ellas, nosotras no se las registramos a cada una, sino las llevamos como cuantías menores. ¿Será que lo estamos haciendo mal? Bueno, no, es un tema también de índole tributario, digamos, tú puedes, digamos que yo les sugeriría que por control es bueno que quede una por una, como para que ustedes tengan el control de a quién les están dando ese dinero, ¿no? Por si algún día tienen una auditoría o tienen algo de control interno, ¿no? Claro, doctor, mira, nosotras hacemos que ellas nos firmen una planilla donde nos especifican de dónde a dónde fue el recorrido, pero claro, no lo hacemos a cada una porque se convertiría en un ingreso para ellas. De acuerdo, sí. Entonces no lo hacemos así. Bueno, pues es una pregunta compleja, te soy sincero. Sí. Es una pregunta compleja, es de índole tributario, es compleja en el aspecto que entiendo, lo que uno reporta pues, lo terminan colocando como ingresos y en vez de hacerles un favor le puedes estar haciendo un daño, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, sí es bastante complejo. Yo creería que en este momento no tendría desgraciadamente los argumentos para contestarte, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, me disculpas por no poderte ayudar en eso. No, señor. Listo, vamos, Leonardo, con un comentario de Jorge Cardona que dice: doctor Leonardo, no veo cómo afectar el patrimonio con la compra del terreno, uso de la asignación permanentes, si la contabilización es bancos contra propiedad, planta y equipo. No, de acuerdo, no se afecta el patrimonio, estamos completamente de acuerdo. De hecho, cuando usted ve, lo invito a que se lea el 2028-76, que ahí va a ver lo que se sugiere, pero realmente en la práctica el patrimonio no se mueve, tiene absolutamente toda la razón. Es decir, la variación patrimonial no se toca. El comprar un terreno, por supuesto, no tiene por qué afectar el patrimonio, que simplemente tú sacas efectivo, entra un activo. Así es como se lo está diciendo. De acuerdo. Saludamos al presidente y consejero Wilmar Franco, quien a través del chat nos dice que la guía de ACA para aplicar pymes de sal es muy útil. De acuerdo. Asimismo, Margie Daniela Chávez dice que cuál es la diferencia entre una asignación meritoria y una asignación permanente.
Es un tema tributario también, ¿no? Primero saludar a Wilmar, decirles que sí, que Wilmar nos da unas guías interesantes que son la guía de NIP para pymes de ACA, y hay un documento de consulta pública de IF, ¿se acuerda que les comenzaba al inicio? Que se llamaba IFR4NPO, que es un estándar internacional para entidades sin ánimo de lucro. Obviamente está en construcción, es un tema bastante interesante, bastante bueno. Que eso esté pasando y un poco lo que hemos querido nosotros es también retroalimentarnos de lo que ustedes nos dicen para entender más este tipo de estándares internacionales. Entonces sí, muy válido lo que dice Wilmar, a quien saludamos también desde el Consejo. Wilmar es nuestro presidente, en este caso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La otra pregunta es que cuál es la diferencia entre la actividad meritoria y la asignación permanente. Es un tema tributario, Jorge. Es como a una entidad del régimen tributario especial le dicen, ¿cuánto fue tu excedente? Mi excedente fue 100 pesos. Entonces yo le digo a usted, Jorge, si usted no me dice en qué se va a gastar ese dinero, entonces págueme el impuesto de renta del 20%. Es decir, págueme 20 pesos. Entonces Jorge dice, no, espérese un momentico, yo le voy a decir en qué me lo voy a gastar. Yo voy a ayudar a unas viejitas, bueno, dije viejitas, ¿no? Unas viejitas, unas personas de edad, voy a ayudarlas de esos 100 pesos, voy a 60 destinar para un ancianato y se los voy a donar el otro año. Y los otros 40 los voy a destinar para comprar unos computadores que necesito aquí en la oficina de la fundación para poder seguir prestando mis actividades. Entonces, mire que esos 60 que va a gastar en el ancianato va a ser una actividad meritoria, y esos 40 que va a invertir pues tiene que ver con el tema inicial de asignaciones permanentes que va a ejecutar a través de adquirir ese bien. Sucede mucho también cuando quieren comprar sede, ¿no? Entonces crean un CDT para respaldar esa compra de esa sede a futuro, y eso también se le llama asignación permanente. De acuerdo. Tenemos la última pregunta por el chat. Gloria Chica nos dice que en el caso de los sindicatos, si hay alguna recomendación especial para las políticas contables. Bueno, no, los sindicatos básicamente reciben recursos, reciben dinero por sus cuotas, todo es ingreso, y se gastan el dinero. Básicamente, ¿qué recomendación se me ocurre? Yo una vez fui contador de un sindicato, te cuento. No teníamos nada especial. Ese sindicato incluso tenía hasta un hotel, prestaba servicios, porque hay sindicatos que les permiten ser intermediarios laborales. Entonces, yo diría que más que el sindicato, lo que le invito es a que mire qué hace el sindicato, qué transacciones tiene, y basado en ella irse a la NIP para pymes y encontrar cuáles pueden ser esas políticas. Del resto, no le vería así algo especial para podérselo sugerir en el tema del sindicato. Listo, Leonardo. Yo creo que alguna recomendación de cierre, alguna conclusión antes de ir terminando con el evento. No, que la he pasado muy bien el día de hoy, tener personas tan interesantes. Me alegra siempre ver a Jessica en los eventos, disculpen que mencione solo a Jessica, realmente me alegra ver a todas las personas en eventos. Gloria también, muy contento de que estén aquí con nosotros, que sigan al Consejo Técnico. El Consejo Técnico está al servicio de ustedes. Ojalá se puedan ustedes apoderar más del Consejo Técnico y que puedan apoyar y que nos puedan escribir siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos dedicaron y nada, Jorge, un placer simplemente. Gracias, Leonardo. Queremos agradecer la participación de todos. Recordarles que tanto la presentación como el video van a estar disponibles, la presentación en la página web, probablemente también a través de las redes sociales, y en las memorias el video en nuestro canal de YouTube. Asimismo, se los haremos llegar en el correo que registraron en la inscripción para este evento. Invitarlos a estar pendientes de futuros eventos y a que obviamente nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias a todos y feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Leonardo, un abrazo. Hasta luego, Alfredito. Muy bien, excelente. Muchas gracias, muy bien. Bueno, está muy bien. Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a todos.